Entonces vamos a escuchar lo que Dios nos habla en este día. Yo quiero empezar justamente la semana, o mejor dicho, el día de ayer, después de estar compartiendo con la hermana Roxana en la reunión, salí y conversé con una joven acerca de, tenía mucha necesidad de querer hacer lo que Dios manda. Y me empezó a hablar de diversos temas, muchas cosas que tenían en su cabeza. Y realmente podía notar que en sus cortos años, porque no tendría más de 16, 17 años, había leído de todo, absolutamente de todo. Y ese deseo por querer buscar de Dios hizo que vaya a muchas escrituras, a muchos libros, incluso estuve investigando en internet y en varias páginas web, y estaba completamente, digamos, confundida. Y él me decía: pastor, ¿cómo puedo hacer para cumplir lo que el Señor quiere? ¿Cómo puedo hacer si por acá entiendo que esto es así, por acá entiendo que esto es asá, etcétera, etcétera? Y le dije, para poder realmente entender, para que puedas entender realmente las Escrituras, o sobre todo, que puedas entender lo que Dios quiere para con tu vida, es que primero tienes que quitar todo aquello que esté en tu mente, todo aquello que has aprendido hasta aquí. Porque no podemos llenar un vaso que ya tiene agua con más agua. No se puede llenar. Tienes que quitar todo el agua de ese vaso para que recién se pueda poner nueva agua o agua viva. Y me entendió. Y realmente y me decía, pero ¿por qué tengo que buscar yo en la Biblia? Bueno, le explicaba, porque en la Biblia están todos los pensamientos de Dios. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: porque toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios, según la palabra de Dios para todos, y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, ¿no? Para mostrar a la gente. Y le hice ahí un alto. Yo no quiero convencerte de lo que tú debes de hacer. Yo solamente te digo, lee la Escritura, pero léelo como un niño, ¿no? Un niño que recién, niño inocente, mejor dicho, en la cual todo lo que está en la Escritura lo debas de creer, tal como lo dice. Y le cambió el rostro y me dijo: pastor, voy a empezar a leer nuevamente, pero solamente la Biblia, y quitar todas aquellas cosas que ya están en mi mente, y quitar todas aquellas tradiciones, costumbres que mi familia me inculcó. Que no estoy diciendo, ¿no?, que haya sido malo o con mala intención, sino para que pueda formar su propio pensamiento. Y fue así. Y eso me hizo pensar de que muchas veces nosotros decimos que somos cristianos y realmente no sabemos lo que estamos haciendo, porque pensamos que estamos haciendo lo correcto cuando la Escritura, que es útil para redarguir, útil para enseñar y mostrar cuál es la voluntad de Dios, ahí está todo. Y por eso la semana pasada hablamos acerca de la voluntad de Dios. Hoy día vamos a continuar acerca de la voluntad de Dios, y tomamos como pretexto Mateo capítulo 7, verso 21. Y lo voy a volver a leer.
Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto hace, gracias hermana, y esto hace, ¿no? Coincide con lo que dice segunda de Timoteo 3:16. Pero ahora la pregunta que viene es, y decía, ¿cuál es la voluntad del Padre? Obviamente hacer los mandamientos, pero Jesucristo nos enseña desde algo mucho más antes. Nos enseña de que debemos de recibir la palabra, debemos de recibirlo con humildad. Debemos recibirlo como si recién empezáramos a nacer. Y hablamos acerca de las bienaventuranzas y vimos el versículo 3 y el 4, el que dice el versículo 3, dice, bienaventurados ¿qué? Los pobres de espíritu, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y en el versículo 4 nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán justicia. Hoy vamos a analizar el verso, ¿no? Vamos a analizar el verso número 5, el versículo 5, que Jesús continúa enseñando y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a empezar. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias porque toda la Escritura, toda, absolutamente toda, fue inspirada a los hombres por ti, oh Dios, para poder enseñar, para poder instruir, para poder corregir aquellos pensamientos que muchas veces estamos equivocados, que sin quererlo, mi buen Dios, así fuimos enseñados, pero tú los corriges con mucho amor. Gracias, mi buen Señor. Gracias por mostrarnos tu voluntad aquí en tu palabra. Bendícenos y prepara nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Dice, verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Uno de los autores de los comentarios bíblicos que a mí mucho me agradan, y me agrada la manera como lo describe, es William Barclay y Matthew Henry. Y William Barclay define que esta bienaventuranza se define como la vida bajo el control de Dios. Y Matthew Henry la define esta mansedumbre como una cualidad de aquellos que sus vidas están bajo Dios. Y de esto es lo que se trata este versículo 5. Y cuando dice dichosos los mansos, lamentablemente en la actualidad, cuando decimos que es manso, pensamos nos vamos por el camino de que es una persona tonta, o los mensos, ¿no? Pensamos de que no pueden o no saben cómo defenderse incluso. Y hay varios lugares en los cuales esto significa una persona de falto de carácter, falto de voluntad, una vez más como tontos, o tontos para enfrentar ante una afrenta vergonzosa. Pero uno, para poder ir sacando conclusiones, lo primero que podemos entender es que en el mundo griego, Aristóteles lo puso la mansedumbre como una ira excesiva, ¿no? O mejor dicho, que
La mansedumbre era el intermedio entre una ira excesiva y una falta de ira. Por definición, podríamos entender de que este versículo, si fuera interpretado por Aristóteles, diría: bendito el que se indigna a su debido tiempo y por la debida causa, y no en vano. En otras palabras, que solamente si hay una buena causa por qué indignarse, poder hacerlo. Si no, no. Y la pregunta es: ¿cuál sería el mejor momento o el momento debido para airarse o indignarse? ¿Sabes cuál es el mejor momento? Solamente cuando vamos a hacer defensa del Evangelio, cuando debemos de hacer defensa de nuestro Dios y de nuestro Señor. Y para eso tenemos muchos versículos y los vamos a ir desglosando, porque la mejor experiencia, o mejor dicho, la mejor manera es poder ser imitadores de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Ser imitadores de Cristo. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, el mejor modo, la mejor manera es aprender del mismo Cristo. ¿Y qué hizo en Mateo 21:12? ¿Qué hizo? Jesucristo era manso, completamente. Nunca abrió su boca cuando lo injuriaron. Nunca abrió su boca incluso cuando lo llevaban a la muerte en cruz, como oveja al matadero, dice Isaías. Pero cuando dice: y entró Jesús, en el verso 12, dice: y entró Jesús, ¿dónde? En el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Verso 13, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y si podemos ponernos en el contexto, Jesús estaba entrando a Jerusalén, y al entrar al templo vio que en el templo estaban muchos mercaderes, aprovechando de que iban a hacer sacrificios. Vendían las palomas, vendían las ovejas, vendían de todo. Cambiaban moneda, incluso porque ellos venían de diferentes lugares y tenían que cambiar la moneda. Imagínate que estamos en pleno servicio, alabando, adorando a Dios aquí en el templo, y entre una persona ahí con su calculadora. Dólares, cambio dólares. Imagínate tú. No, qué vergüenza. Qué vergüenza, y qué manera de no respetar la casa de Dios. Eso es lo que estaba pasando. Y Jesucristo no entró al templo y miró todo eso y no le dijo: señores mercaderes, les pido por favor que salgan de aquí. ¿Fue así? No. Él se airó, porque la palabra dice: el celo de tu casa me consume, dice la Escritura. Y el celo, la cólera, porque no estaban respetando las cosas de Dios, se encendió y los botó. Dice que hizo con una trenza, hizo como un látigo y empezó a dar a diestra y siniestra, ¿no? Botaba las mesas y todo, los echó, porque les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la habéis vuelto, o la habéis hecho cueva de ladrones. Se enojó nuestro Señor Jesucristo. Estaba cuidando, estaba protegiendo las cosas de Dios. Y no era en contra de Él, sino en contra de Dios. Porque recuerda que dije que Él fue como oveja al matadero, en silencio. Pero delante de las cosas de Dios, Él se airó. Mateo 23, cuando habla de aquellos
fariseos y le dice, ay de vosotros. Y no es un ay de vosotros simple, sino les está diciendo con energía, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Le estaba diciendo en su cara, le decía, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es importante, mejor dicho, es necesario dar los diezmos, sí, pero no dejar lo más importante, está poniendo la justicia, la misericordia y la fe como más importante que el diezmo. ¿Se dan cuenta? Y él decía, el Señor Jesucristo le decía a ellos, a los fariseos, a los escribas, hipócritas, hipócritas, porque no estaban cumpliendo lo más importante, el tener amor por los semejantes. En el verso 25 continúa, le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ay, ay, ay. Yo me imagino cómo estaría la cara de los escribas y los fariseos, porque los escribas y fariseos cuando salían o estaban por la calle o iban al templo vestían de una manera impecable, ¿no? Con todos sus flecos, sus vinchas y todas las cosas, los artilugios que tenían que llevar, y para que le digan, oh, un fariseo adelante, ¿no? Hipócrita, le decía el Señor, porque por fuera estás limpio, limpias tu ropa, limpias tu peinado, que estés bien oloroso, etc. Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Oh, ahí estamos tocando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que no solamente por fuera estemos limpios, sino de corazón. ¿Vamos entendiendo? Tercera, verso 23-27 también les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, 3 veces hipócritas le dice el Señor, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Que los sepulcros de antes eran como los de ahora, ¿no? Usted ven los sepulcros de los cementerios, están blanquitos, ¿no? Están bonitos, limpiecitos, todos impecables, pero por dentro del féretro, ¿cómo estará? Y eso es lo que le estaba diciendo. Que lo importante, ¿no? Que está bien que estés limpio, pero más importante es que estés limpio por dentro. Que no haya suciedad, que no haya inmundicia en tu corazón, en tus pensamientos. El Señor Jesucristo se estaba indignando por la manera como ellos actuaban, por los usos indebidos de la iglesia, por los que dicen ser maestros y desviaban al pueblo por conveniencia personal. Por eso Pablo le escribe que no se hagan muchos de ustedes maestros, porque hay mucha responsabilidad para ser maestro. Y no frente a los hombres, sino delante de Dios. Porque Dios te va a decir a ti, ¿qué has estado enseñando? ¿Por qué desviaste a mi pueblo? ¿Cómo sería entonces una manera de andar en mansedumbre según las enseñanzas que nos da Jesucristo en este capítulo 5? Mateo 5:38, mira lo que nos dice. Qué difícil, Dios mío. Dice Mateo 5:38, dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo
diente por diente, ¿no? Y dice 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Te hago una pregunta. ¿Es por manso o por menso? Por manso, ¿cierto? Porque más adelante vamos a leer también, bienaventurados los pacificadores. El punto es no hacer discusiones en vano. El Señor dice, si te hiere en la mejilla derecha, dale la otra. Una vez estaba predicando un pastor, mi pastor, y un hermano se le acerca y le dice, pastor, ¿cómo voy a dar la derecha y luego la izquierda? Porque la palabra de Dios también es mejor dar que recibir, dice. Muy bíblico también el hombre, ¿no? Pero fuera de contexto, ¿no? Completamente fuera de contexto. Porque lo que Dios quería era paz, que haya tranquilidad. Mira lo que dice el verso 40. Dice, y al que quiere ponerte a pleito, mira, y aquel que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Déjale también la capa. 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar a carga por una milla, ve con él 2. ¿Vas sacando tu conclusión? ¿Lo que quiere el Señor? 42. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, dale. Algo que yo aprendí fue que cuando me pedían prestado, realmente aprendí a no prestar. Sí, aprendí a no prestar. Porque cada vez que prestaba, perdía el dinero y perdía la amistad. ¿A cuántos les ha pasado eso? Pero acá me dice el Señor que le preste. Entonces, ¿qué hago? ¿Sabe lo que hago? Se lo regalo. Si puedo, obviamente, si puedo hacerlo. Me pide. Ok, se lo doy. Préstame 20. Ok, ten. No le digo que se lo estoy regalando, pero le digo, en mi interior se lo estoy prestando. Se lo estoy regalando. Porque si me lo devuelve, bien. Y si no me lo devuelve, yo ya se lo había regalado, ¿cierto? Y por lo tanto, no voy a afectar mi alma de amargarme. Ay, no me devolvió, mira, ve que... Ay, que mi hermano Manuel, mi hermana Yajaira, se quedó con el dinero. No me voy a molestar, porque yo ya se lo había regalado. Y si me lo devuelve, bien, ¿cierto? Entonces lo que Dios dice, no se lo rehuses. Es que si alguien te pide, dáselo. Dáselo. Porque seguramente hay alguna necesidad, ¿no? Y ese es el primer enfoque que podemos encontrar con lo que estábamos pensando, con lo que Aristóteles podía definir. La segunda, que también está dentro del comentario bíblico, como decía, de Matthew Henry y de William Berkeley. Entonces podemos ver un segundo enfoque y se enfoca y hace una referencia, hermanos, a un animal domesticado, un animal que se ha acostumbrado a obedecer la palabra de mando. Hay perritos que se le dice, siéntate, y se sienta, ¿cierto? Vinieron. Esa fue una sujeción, ¿no? Hay otros que le dicen,
acompáñame, y el perrito va a tu lado, y si le dices ataca, va y ataca, ¿cierto? ¿Sí o no? Yo tengo un perrito que tú le dices de todo y nunca hace caso. No, siempre hace cualquier cosa menos de lo que tú le dices. Es que creo que tiene TDAH, creo. Tú le enseñas y ya se olvidó de... Y bueno, pero también tenemos a un caballo que cuando se le pone el bozal, creo que se llama, ¿no? El freno, gracias. Cuando se le pone el freno, se maneja con las riendas. Jalas la rienda y va hacia la derecha, y va a la izquierda, ¿no? Y sigue de acuerdo a cómo tú lo guías. Y ese es el pensamiento que hay en esta segunda definición de obedecer la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te dice, da. Si la palabra de Dios dice, trabaja 2 millas más, dale 2 millas más. Dice humildad. Y lo que nos dice la palabra de Dios es aceptar el control de Dios a través de su palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Debemos aprender y ser sujetos a Dios de acuerdo a su palabra. Que la palabra de Dios sea ¿cómo era? El freno. Que la palabra de Dios sea las correas que jalan hacia la derecha o a la izquierda según lo que diga la palabra de Dios. Y no hacer nuestra voluntad. Eso es hacer la voluntad del Padre. Y sería una traducción, bajo ese punto de vista, la traducción sería: bienaventurado la persona que tiene bajo control todos sus impulsos, instintos y pasiones. Bienaventurado el que se mantiene total y constantemente bajo el control de Dios. El control y el manejo de Dios. Santiago capítulo 3, verso 2, según Biblia de las Américas, le encontré que dice, Santiago 3:2 dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. ¿Ah? ¿Alguna vez alguien no ha tropezado? Levante la mano. Nadie, no todos me hacen así. Todos tropezamos alguna vez, me dicen. Porque todos tropezamos de muchas maneras, dice la palabra. Si alguno no tropieza en lo que dice, en lo que habla, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Porque el que puede controlar la lengua, el que puede controlar el hablar, puede controlar todo su cuerpo. Y a veces hay problemas en el habla. Y no estoy hablando de que sea un mal hablador. No estoy diciendo que sea ignorante para hablar. Lo que estoy diciendo que muchas veces hablamos mal. Muchas veces hablamos groserías. Muchas veces hablamos cosas indebidas. El chisme es algo que detesta a Dios. Y si podemos controlar la lengua, porque como Santiago también dice, ¿no?, que la lengua puede incendiar todo un bosque, dice. Entonces tenemos que tener cuidado. Si podemos frenar nuestros labios, entonces podemos refrenar todo el cuerpo. Si alguno no falla, es un hombre perfecto. Pero eso no lo hay. No hay ni uno solo justo, dice el Señor Jesucristo. Porque cuando nos entregamos a Cristo, nos damos cuenta que necesitamos de Él. Porque no tenemos el control de nuestras vidas. Y tenemos que cuidarnos de eso.
Porque si no tenemos el control, nos podemos desviar fácilmente. El tercer enfoque que encuentro en esta bienaventuranza, ya entrando a la parte del griego original, es la palabra praotes, que en la Reina Valera lo traduce como mansedumbre. Pero, y se encuentra que la verdadera humildad destierra todo orgullo. Y quiero entrar en lo siguiente. El praotes viene a ser una sinceridad, una humildad correcta, y que es una carencia de altivez de corazón. Porque cuando tienes una altivez de corazón, tienes soberbia, tienes orgullo, entonces no hay praotes, que es humildad o mansedumbre. Sin humildad no se puede aprender. Sin humildad no se puede llenar más tu vaso. Porque si todo lo sabes, entonces, ¿qué puedes aprender más? Yo decía la semana pasada, tomando a María Valentina, ¿se acuerdan? ¿Y aquí qué me va a enseñar a mí con sus 16 años, cierto? Ya, a 15. La vez pasada la bajé a 14, ahora la subí. ¿Qué me va a enseñar? No. Ella de seguro que tiene mucho que enseñar. Cosas que tú no has vivido, cosas que tú no has visto. Y debemos muchas veces poner oído y tomar lo bueno y quitar lo malo. Y de esa manera es de sabios, como diría Proverbios, escuchar. Y yo hablaba hace mucho tiempo que hablaba acerca de que mi padre iba a la casa de un mecánico, ¿no? Llevaba nuestro auto, yo estaba muy pequeño, y este mecánico le decía maestro, profesor le decía. Le decíamos a él de su, ¿cómo se llama? A él le decíamos profesor también, porque a todos le decía profesor. Y cuando venía alguien, un cliente, decía, ¿cómo está, profesor? Buenas tardes, buenos días, sí. Y a todos le decía profesor, y yo lo escuchaba y decía, ¿y él por qué le dice profesor a todo el mundo? Hasta que un día, no me aguanté, me acerqué, le dije, maestro, le decía, el mecánico, ¿por qué le dices a todos, le dices profesor? Me dijo. Yo le digo a todos profesor, porque siempre hay algo que aprender de la otra persona. Nunca se me olvidó esa palabra. Nunca. Una palabra de sabiduría. Siempre hay algo que aprender de la otra persona. Y eso me habla y nos habla de humildad. Nos habla de humildad. Porque si todo lo sabes, entonces no tienes mucho que aprender. Y si no tienes mucho que aprender, no vas a seguir creciendo. Porque la soberbia te aparta de Dios, mas al humilde Dios lo atiende inmediatamente. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hermanos, y justamente, como le decía, Berkeley en sus comentarios bíblicos habla de un gran maestro en oratoria hispano-romana, un tal Quintillano, y él decía que de algunos de sus alumnos decía, no me cabe duda de que serían excelentes alumnos si no estuvieran convencidos de que ya lo saben todo. Qué tremendo. No me cabe duda que estos alumnos serían excelentes si no estuvieran convencidos de que ya lo saben todo. Ya lo saben todo. Qué importante es la humildad. Qué importante es ser sabio, porque el sabio escucha. El necio habla y habla. No se puede enseñar nada a una persona que cree saberlo todo. Y Praotes describe justamente esa humildad. La necesidad de ayuda, la necesidad de aprender más,
la necesidad de ser perdonados, la necesidad de guardar todo aquello y aplicar lo que Dios nos ha hablado. Porque si la palabra de Dios, cuando lo escuchas los domingos, te entra por acá, como decía mi mamá, te entra por acá y te sale por acá, de nada te vale, como si no hubieses venido. Simplemente viniste a sociabilizar, solamente viniste a dormir. Sí, porque hay algunos que parece que me están diciendo amén, porque sí, pastor, sí, pastor. Porque si vienes solamente a dormir, entonces de nada vale, de nada vale. Si tú lo guardas y lo aplicas en tu vida, estás creciendo. ¿Cuánto pueden decir amén? Y esta tercera posible traducción sería: bienaventurado el que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia, debilidad y necesidad. ¡Wow! Esto me encantó. Bienaventurado el que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia, debilidad y necesidad. Obviamente no vas a estar diciéndolo a todo en voz de cuello y a todo el mundo y por la calle, ¿no? Soy ignorante, soy débil. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que dentro de tu corazón, ¿no?, tengas la humildad de querer aprender más, porque te falta aún más. Y aunque ustedes, bueno, sí, muchas veces yo tengo que leer bastante. Leer, aprender y seguir aprendiendo para poder seguir dándoles a ustedes. Porque si solamente doy lo que yo ya aprendí, nada nuevo les voy a dar. Y cada domingo, cada día cuando conversamos, ustedes necesitan pastos frescos. ¿Sí o no? Todos necesitamos. Y la única persona que te puede dar pastos frescos es el Señor, a través de su palabra. Pero para eso es necesario escudriñarla, aprenderla, y no buscarlo por, ¿cómo se llama eso? Inteligencia artificial, o buscar un enlatado, como decíamos antes, que es un mensaje bíblico del YouTube. No, tenemos que escudriñar, recibir para poder dar. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos un ejemplo, porque dice: en esta mansedumbre heredará la tierra. Tenemos un ejemplo de un hombre manso en la palabra de Dios. Números capítulo 12, verso 3, me sorprendió, ya lo sabía, pero me sorprendió que específicamente dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso. Manso, perdón. Sí, están atentos. Manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era un hombre manso. O sea que era humilde. Sabía que era débil. Sabía que tenía necesidad. Y sabía que ignoraba mucho. Pero sobre todo, era obediente a Dios. Pero Moisés no era un hombre simple. Ojo, pestaña y ceja. No vayas a pensar que Moisés era un hombre simple. Moisés mató a un soldado del faraón. ¿Por qué? Porque vio que estaba abusando de uno de sus hermanos hebreos y lo asesinó. No era manso, ¿cierto? Y cuando se fue al desierto y vio que había un grupo de hombres, de pastores, que estaban queriendo quitarle el pozo de agua a las hijas de Jetro, que eran pastoras con sus ovejas, ¿qué pasó? Él se enfrentó con todos los pastores. Así que no era un hombre simple, o mejor dicho, no era un hombre mansito que no hace nada, sino que sabía en qué momento actuar. No era para él. Y recuerda la parte cuando Moisés sube al monte Sinaí, recibe las tablas. ¿Qué pasó cuando bajó? Vio al pueblo desenfrenado, con un becerro de oro.
¿Y qué hizo con las tablas? Tiró. No es que uy, se me cayó. No. Tiró de cólera. Se airó. Porque mientras buscaban de Dios, el pueblo se estaba desenfrenando, se había perdido. Pero aún así, luego Dios lo tiene bajo control a Moisés. Proverbios 16:32, mira lo que dice. Mejor es el que tarda en airearse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es que puedas controlar tu propia mente, tu propio corazón, que puedas controlar toda una ciudad. ¿De qué te vale tener el control de todo, de tantas cosas, si no tienes el control de tu propio corazón, de tu propia mente, de tu propio cuerpo, tus instintos? El Señor nos enseña en Colosenses 3:12, y con esto voy acabando. Nos dice: vestíos pues, y esta es la voluntad de Dios, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, o sea, apartados, diferentes al mundo, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De paciencia. 1 Timoteo 6:11 nos dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la verdad, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la ¿qué? Mansedumbre. ¿Cuántos son hijos de Dios? Esta palabra es para ti. Tú, hombre de Dios, mujer de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y Santiago 1:21 nos dice, Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Recibid con mansedumbre, o sea, como niños, recibid la palabra de Dios que ya nos ha dado, la cual va a salvar tu alma, la cual va a salvar mi alma. No son los consejos, no son todas las palabras que te puedan haber dicho, no lo son. Es que la palabra de Dios implantada en tu vida, no una palabra que te enseñaron tus padres, porque tus padres se pudieron haber equivocado. Como yo le dije a esta joven al principio, deja todo lo que escuchaste y si aprendiste, deja, y empieza a leer la Biblia, el biblión, el conjunto de libros que fue escrito por muchos siglos, fue escrito en 3 continentes, que fue escrito en 3 idiomas diferentes, fue escrito por hombres adinerados como gente pobre y como gente del vulgo, que fue escrito por todos ellos. Sin embargo, todo concuerda. Nada, ninguna palabra se contradice. Durante tantos años no se contradice. Hermanos,
recibe con mansedumbre la palabra de Dios para que cambie y salve tu alma. Y recuerda que en tu alma están las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Y si tú te acercas a Dios de manera humilde, Él no te va a rechazar. Él siempre estará a tu lado, a pesar que seas imperfecto, porque todos somos imperfectos. Que solo Dios, y con Dios, y por la sangre de Cristo, nuestro Padre Celestial, nos ve perfecto. ¿Cuántos pueden decir amén? Ponte de pie. Señor, en esta mañana te damos gracias, oh bendito Dios, por esta palabra. Perdónanos, Señor, si hasta aquí hemos creído, Señor, que todo lo sabíamos. Perdónanos, Señor, si hasta aquí, Señor, pensábamos de que ya no era necesario más. Y nos volvimos, Señor, soberbios, orgullosos. Pero tu palabra dada, Señor, es buena, Señor, para enseñar, para mostrar, para corregir, para transformar vidas, Señor. Y hoy la recibo, Señor. Perdóname, Señor, hasta aquí por todos mis errores. Porque debido a mi temperamento, debido a mi forma de ser, Señor, he afectado, mi buen Dios, a muchas familias. A mi propia familia, tal vez. Señor, oro, mi buen Dios, por cada persona, Señor, que aún está triste, Señor, porque su propia familia no la acepta, Señor. Oro, Señor, para que tú estés ordenando las cosas y que demuestres, Señor, el cambio en cada vida. Porque tú nos enseñaste que por los frutos los conocerás. Mi buen Dios, los presento delante de ti, Señor. Oro, Señor, por toda persona que está enferma, para que tú estés tocando su vida, Señor. Usando, Señor, tal vez a los médicos, Señor. Usando tal vez, Señor, las medicinas, Señor, porque tú has dado sabiduría al hombre para usar, Señor, medicamentos. Porque hasta en el paraíso, Señor, hay plantas que dan sanidad, Señor. Y por eso te pedimos, bendito Dios, que estés actuando en nuestras vidas. Sana los corazones, mi buen Dios, de aquellos que añoran, Señor, a su familia, a sus hijos, a sus padres, que están lejos, Señor. Tócalos, mi buen Dios. Gracias, Señor. Toca, Señor, sus manos y prospera todas aquellas cosas que hacen, Señor, sus negocios, para que tú, mi buen Dios, te glorifiques, porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias te damos, te bendecimos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria a Dios.